Elías, un economista de la vieja escuela, se aferraba a sus métodos con la devoción de un monje a sus escrituras. Durante décadas, su pequeña consultora familiar había prosperado bajo su dirección, un bastión de estabilidad en un mundo en constante agitación. Para él, las leyes del mercado eran tan inmutables como las estrellas, y sus conocimientos, forjados en innumerables crisis y recuperaciones, eran su armadura y su orgullo. Cada mañana llegaba a su oficina, un santuario de libros encuadernados en cuero y gráficos impresos, convencido de que la experiencia era el único oráculo verdadero. Su vida era una sinfonía predecible de informes financieros y reuniones con clientes leales, un ritmo que él creía eterno. La motivación de Elías era simple, la inquebrantable fe en su propio criterio. Había navegado por aguas turbulentas y siempre había salido a flote, atribuyendo cada éxito a su aguda percepción y a la solidez de los principios económicos que había estudiado. El orgullo profesional era el motor que impulsaba cada una de sus decisiones, un escudo contra cualquier idea que amenazara con romper el statu quo. Para Elías, la economía era un arte que él había dominado, no una ciencia que pudiera ser reinventada por algoritmos o inteligencias artificiales. Sin embargo, el universo de Elías comenzó a resquebrajarse sutilmente con la llegada de Sofía. Joven, con una mente brillante y una energía contagiosa, Sofía se unió a su equipo como analista, trayendo consigo un torbellino de ideas disruptivas sobre la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la automatización. Hablaba de economías de plataforma y Big Data como si fueran el nuevo evangelio, conceptos que Elías despachaba con una sonrisa condescendiente, considerándolos meras modas pasajeras. Sus sugerencias de integrar nuevas tecnologías en los análisis eran sistemáticamente ignoradas, vistas como el entusiasmo ingenuo de la juventud. Pero la realidad, implacable como siempre, empezó a golpear a la puerta de la consultora. Lentamente, casi imperceptiblemente al principio, los clientes importantes comenzaron a alejarse. No era una estampida, sino una fuga silenciosa, uno a uno, atraídos por competidores que, para Elías, parecían operar con magia negra tecnológica. Él, en su obstinada negación, atribuía estas pérdidas a la mala suerte o a la irracionalidad del mercado, nunca a una falla intrínseca en su modelo. Era un desafío personal que se negaba a reconocer. Laura, la hija de Elías, quien trabajaba en la consultora y compartía su visión para el futuro con Sofía, intentó romper la burbuja de su padre. Con la paciencia de un santo, le presentaba artículos, estudios de caso y ejemplos de cómo la tecnología estaba redefiniendo industrias enteras. «Papá, necesitamos adaptarnos», le decía, con una mezcla de frustración y amor. Pero Elías se mantenía firme, creando una tensión palpable en la oficina y en sus cenas familiares. Laura, que admiraba la agudeza y la visión de Sofía, se sentía atrapada entre la lealtad a su padre y la convicción de que el cambio era inevitable. El primer golpe real, el que no pudo ser ignorado, llegó con la partida de un cliente de toda la vida, un pilar financiero que había estado con la consultora desde sus inicios. Elías había confiado en él como en su propia sombra. La conversación fue breve y dolorosa. «Elías, te aprecio, pero necesito un socio que mire hacia el futuro, no hacia el pasado», dijo el cliente, citando la falta de innovación como su motivo principal. Las palabras resonaron en el vacío de la oficina, dejando a Elías aturdido. En su desesperación, una emoción que rara vez se permitía sentir, Elías regresó a su despacho. Con las manos temblorosas, desenterró informes que Sofía le había entregado meses atrás, informes que él había archivado sin leer. A medida que sus ojos recorrían los gráficos y las proyecciones, una verdad incómoda comenzó a emerger. Los patrones eran inquietantes, las tendencias innegables. Aquellos datos, que había descartado como meras conjeturas, pintaban un panorama de un mercado en metamorfosis, moviéndose a una velocidad que su mente se negaba a procesar. ¿Será que la economía realmente estaba cambiando tan rápido y él, el gran Elías,
se había quedado atrás? Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios dónde nos estás viendo. La pérdida de aquel cliente clave, más que un simple revés financiero, desató una crisis interna de proporciones devastadoras en la consultora de Elías. Fue el efecto dominó que él había temido inconscientemente, la primera piedra de una avalancha que amenazaba con sepultar décadas de trabajo. Otros clientes, que hasta entonces habían permanecido leales por inercia o por la reputación histórica de Elías, comenzaron a dudar. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, las reuniones se posponían y, en poco tiempo, las finanzas de la consultora se resintieron drásticamente, reflejando una hemorragia silenciosa pero constante. Elías, sin embargo, se aferraba a su resistencia y negación con la tenacidad de un náufrago a un trozo de madera. Intentaba implementar soluciones anticuadas, reajustes presupuestarios menores, campañas de marketing tradicionales que ya no conectaban con el mercado. Cada paso era un intento desesperado de volver a la normalidad que tan bien conocía. Un esfuerzo por forzar el río de la economía a fluir de nuevo por sus viejos cauces. Se atrincheró más profundamente en su zona de confort, convencido de que la tormenta pasaría si simplemente esperaba lo suficiente, sin darse cuenta de que él mismo era el epicentro de la tormenta. En medio de este caos, la traición más amarga llegó de donde menos la esperaba, o quizás de donde más debió haberla anticipado. Ricardo, un antiguo socio de Elías, un hombre que siempre había albergado una envidia silenciosa por el éxito y la reputación de su colega, aprovechó la debilidad de la consultora como un depredador olfatea a su presa. Con una astucia que Elías había subestimado, Ricardo comenzó a robar ideas y clientes, utilizando precisamente los métodos modernos que Elías tanto despreciaba. Sus presentaciones estaban llenas de gráficos dinámicos, proyecciones basadas en inteligencia artificial y una retórica futurista que cautivaba a los mismos clientes que Elías estaba perdiendo. Era una puñalada por la espalda, profesionalmente hablando, que dolía tanto como si hubiera sido personal. Elías se sentía humillado, traicionado, su orgullo desmoronándose como un castillo de arena ante la marea creciente. Las noches se volvieron insomnes, las mañanas una tortura. Se veía al espejo y apenas reconocía al hombre que había sido, el economista seguro de sí mismo, el pilar de su familia y su empresa. Laura y Sofía, viendo su sufrimiento, intentaron tenderle la mano, ofrecerle consuelo y soluciones. «Papá, déjanos ayudarte», suplicaba Laura, con los ojos llenos de preocupación. Sofía, con su habitual pragmatismo, le presentaba análisis y estrategias, pero Elías, en su dolor y vergüenza, las rechazó inicialmente, prefiriendo lamer sus heridas en soledad, incapaz de aceptar que quienes lo habían advertido ahora eran su única esperanza. Sin embargo, Laura no se rindió. Con un amor incondicional y una paciencia inquebrantable, confrontó a su padre una noche. No hubo reproches, solo una voz suave pero firme. Le recordó los valores familiares, la resiliencia que siempre había exhibido, la importancia de la adaptación que él mismo les había enseñado de niños. No se trata de estar siempre en lo cierto, papá. Se trata de aprender y seguir adelante. Dejaste de escuchar, pero no es tarde para empezar de nuevo. Sus palabras, cargadas de verdad y afecto, lograron perforar la armadura de negación que Elías había construido. Fue una reconciliación incipiente, un pequeño rayo de luz en la oscuridad. Animado por ese atisbo de esperanza, Elías finalmente accedió a escuchar a Sofía. Ella, con la calma de quien sabe que tiene la verdad de su lado, presentó un análisis devastador de cómo la tecnología había redefinido el mercado. No eran solo teorías. Sofía mostró ejemplos claros, casos de estudio de empresas que habían fracasado estrepitosamente por su resistencia al cambio, por aferrarse a modelos obsoletos en un mundo que avanzaba a pasos agigantados. La presentación de Sofía no fue una crítica, sino un espejo, reflejando el futuro que Elías se negaba a aceptar. Mientras Elías procesaba esta cruda realidad, un informe filtrado de Ricardo llegó a sus manos.
Era una propuesta para un nuevo cliente, una joya que su antigua consultora había cortejado durante años. Allí, en la sección de estrategias innovadoras, Elías vio una de las ideas de Sofía, una que él había desechado meses atrás con una carcajada. La ira, una emoción poderosa y purificadora, comenzó a bullir en su interior, desplazando la humillación. No era solo la traición, era la constatación de que Ricardo no solo le había robado clientes, sino también el futuro, apropiándose de una visión que Elías había tenido al alcance de la mano. El deseo de redención, de recuperar no solo su consultora, sino su dignidad, comenzó a forjarse en lo más profundo de su ser. Elías, con la mandíbula apretada y una nueva determinación en sus ojos, tomó una decisión trascendental. No más negación, no más orgullo herido. Era hora de aceptar la realidad, por dolorosa que fuera. Con un nudo en la garganta, se acercó a Sofía y Laura. Las palabras le salieron con dificultad, pero estaban cargadas de una sinceridad que nunca antes había mostrado. Me equivoqué. Fui ciego. Les pido disculpas a ambas, dijo, su voz apenas un susurro. La sorpresa en los rostros de las dos mujeres fue evidente, seguida de un alivio palpable. Era el punto de inflexión que todos esperaban, el primer paso hacia la redención. Juntos, Elías, Sofía y Laura, sentados en la vieja mesa de conferencias que había sido testigo de tantos debates infructuosos, comenzaron a idear un plan. No sería una simple recuperación, sino una reinvención total. La venganza, entendida como la recuperación de su dignidad profesional, sería el motor. Utilizarían las mismas herramientas tecnológicas que Elías antes despreciaba, pero con la sabiduría y experiencia que solo él podía aportar. Sofía, con su mente analítica y su dominio de la IA, propuso nuevas metodologías de análisis predictivo. Laura, con su destreza en la gestión, se encargaría de la reestructuración interna y la comunicación, asegurando que la transición fuera fluida y eficiente. La consultora se transformó en un crisol de innovación. Elías, por primera vez en décadas, se convirtió en un alumno. Escuchó atentamente a Sofía, aprendiendo sobre algoritmos, machine learning y análisis de datos. Compartió sus vastos conocimientos de los ciclos económicos y la psicología del cliente, enriqueciendo la visión de Sofía con una perspectiva que la tecnología por sí sola no podía ofrecer. Laura, por su parte, gestionó la transición con una destreza admirable, actuando como el puente entre la tradición y la vanguardia, asegurando que el equipo se adaptara a los nuevos métodos y herramientas. Las noches se alargaban, llenas de pizarras garabateadas, debates apasionados y la emoción de construir algo nuevo, algo mejor. La oportunidad para la confrontación final llegó en la Conferencia Anual de Economistas, el evento más prestigioso del sector. Elías, con una seguridad renovada, subió al estrado. Su presentación no era solo sobre datos y finanzas, era una visión audaz del futuro. Una consultora reinventada que combinaba la experiencia humana con la potencia de la inteligencia artificial. La audiencia estaba cautivada. Entonces, Ricardo, también presente, intentó desacreditarlo. Esto es solo humo, Elías. Tus viejos trucos con una capa de pintura digital, espetó con desdén. El clímax se desató. Elías, con una calma que desarmó a Ricardo, respondió: No es humo, Ricardo. Es evolución. Y, a diferencia de algunos, nosotros construimos sobre ideas originales, no sobre las ajenas. Con un gesto, Sofía proyectó en la pantalla gigante una comparativa. La propuesta robada de Ricardo versus la nueva metodología de la consultora de Elías, con evidencia irrefutable de la apropiación indebida y la superioridad de su enfoque. Laura, desde la primera fila, observaba con orgullo. La audiencia, primero atónita, luego se conmovió. La integridad de Elías y la brillantez de su equipo brillaron con luz propia, mientras la reputación de Ricardo se desmoronaba. La resolución fue contundente. La consultora de Elías renació, más fuerte, más innovadora y con una reputación impecable. Clientes antiguos regresaron,
atraídos por la combinación única de sabiduría y tecnología. Nuevos clientes, fascinados por la metamorfosis, inundaron sus oficinas. Ricardo fue expuesto, su credibilidad hecha jirones, y se vio obligado a retirarse del ojo público. Elías, ahora un líder visionario, se sentó en su oficina, contemplando el horizonte de la ciudad. Reflexionó sobre el viaje, sobre cómo la superación personal y la capacidad de adaptarse eran no solo claves para los negocios, sino para la vida misma, en un mundo que nunca dejaba de cambiar. La relación con Laura era más sólida que nunca, una unión de amor filial y respeto profesional. Con Sofía había forjado una amistad basada en el respeto mutuo, donde la tradición y la innovación se entrelazaban, creando un futuro prometedor para todos. Comprendió que la verdadera riqueza no residía en aferrarse al pasado, sino en abrazar el futuro con valentía y mente abierta.